Muy bien, estamos ahora con la pregunta número 6. ¿Qué consejos daría a los que sienten el llamado misionero? Bueno, hay muchas cosas que se pueden decir a aquellos que sienten el llamado misionero. Y la primera que voy a mencionar no es otra cosa que el consejo que me dio mi pastor, David Morales, cuando le dije quiero servir al Señor. Él me dijo así: Robert, recuerda que tu llamamiento no es al seminario, es decir, en primer lugar al seminario, sino que tu llamamiento es primero a acercarte a Dios en tu relación personal. Acuérdate que el Señor llamó a sus discípulos a orar por lo menos 1 hora. Ya hasta ahí parece difícil, ¿verdad? Pero la realidad es que no se puede servir al Señor si no tienes una relación cercana con el Señor. La palabra que hablamos es la palabra del Señor y debe ir acompañada de la presencia, del poder del Señor. Es imposible hablar de aquello que no experimentamos. Es imposible hablar bien de aquello que no conocemos. Entonces, tu primer paso en el desarrollo de tu llamamiento misionero es que fortalezcas tu relación con el Señor. No hay otra manera, sencillamente. Tienes que fortalecer tu relación con el Señor. ¿Listo? Porque de ahí, de esa relación con el Señor, es de donde sale todo lo que dices, es de donde sale todo lo que haces. ¿Listo? Muy bien, eso es para comenzar. Pero en segundo lugar, suponer que vas a salir al campo misionero y vas a servir al Señor entonces, eso es una ilusión. Tú tienes que empezar a servir ahí en donde estás. La pasión por las almas tienes que demostrarla ahí en donde estás. Y luego el Señor te va a abrir las puertas para ir más lejos. Luego tus líderes van a decir: wow, esa persona, ese joven, esa señorita realmente arde, realmente su corazón está enamorado del llamamiento de Dios, está enamorado de Dios, está enamorado de las almas. Lo vamos a apoyar. Eso en segundo lugar. Tienes que demostrar que eres llamado primero ahí en donde estás. ¿Sí? Tener un llamamiento misionero no consiste en promover las misiones allá afuera. Consiste en vivir tu llamamiento primero en el lugar en donde estás. Sirve ahí en donde estás y con toda seguridad vas a servir en donde sea que vayas. A donde sea que vayas. A donde sea que el Señor te hubiera llamado. ¿Sí? Por favor. Entonces, no hablamos de un entusiasmo ciego, de una ilusión hermosa, de algo que está en una nebulosa, en una nube, como misiones. No, es algo práctico, es algo tangible, es algo que tiene que nacer en tu comunión con el Señor y en tu servicio ahí en donde estás. Tercero, quiero insistir y recordar, como me dijo un amigo misionero, misiones no consiste en una necesidad, sino en un llamamiento. Muy bien. No una necesidad, sino un llamamiento. Eso es para los que sienten el llamamiento misionero y para los que tendrían que apoyar ese llamamiento misionero. No ese país, no, porque allá ya hay cristianos, no tienen necesidad. No ese lugar, no, porque allí son muy ricos, allá ellos pueden hacer lo que quieran, no tienen necesidad. Oh no, pero sí, ese otro país sí, porque tienen mucha necesidad y son pobres, entonces hay que ir allá porque hay necesidad. Parece bonito, hasta suena espiritual, pero queridos hermanos, con el llamamiento misionero, ustedes tienen que ir a donde el Señor les manda. Es así. No depende de nosotros que queremos o que deseamos o que nos gusta o que pensamos que tendríamos que hacer o dónde hay necesidad. Eso suena bien, pero usted y yo tenemos que ir a donde Dios nos manda. Tenemos que ir a donde Dios nos llama.
tenemos que hacer lo que Dios nos manda hacer. Sea que haya muchos cristianos en cierto lugar o no haya ninguno, nosotros que tenemos que ir a donde el Señor nos está llamando. Muy bien. Si es Sudamérica, por ejemplo, la mayoría de los países de Sudamérica no tienen necesidad de misioneros. Ya hay cristianos, pero sin embargo Dios sigue llamándote, Dios sigue poniéndote un país sudamericano en el corazón y tienes que moverte para ir a ese lugar. Dios te llamó a los países musulmanes, a la ventana 1040, excelente. ¿Y qué hacemos con alguien que tiene un llamamiento a Europa? Estos países que son a simple vista o a primera vista ricos y que no tienen necesidad de nada. No se trata de eso el llamamiento, se trata de obedecer a lo que Dios quiere que hagas, a lo que el Señor te está mandando a hacer. Muy bien, entonces son tres cosas básicamente que a mí me gusta enfatizar, y puedo hablar de una cuarta que tiene que ver con la preparación. Tienes que prepararte, pero quiero que sepas que no importa cuánto o cuán bien tú supones que estás preparado, nunca será suficiente. ¿Por qué? Porque cuando llegas al lugar donde el Señor te llamó, te vas a dar cuenta que no se parece a todo lo que te habían descrito, que no se parece a todo lo que habías pensado y que tienes que empezar de cero. Por lo tanto, si algo tienes que aprender, es aprender a aprender. Aprender a ser dócil, aprender a ser enseñable. Hay ciertos principios misioneros que yo digo que no están escritos en los libros, pero que están en la sabiduría popular. Por ejemplo, dice por ahí un dicho: a donde fueres, haz lo que vieres. Conversaba con mi esposa y le decía: mira qué interesante ese principio misionero, porque hay que observar. Acá en Rusia, hablar ruso no es solamente repetir el idioma, ¿no? ¿Cómo se llama? El lenguaje verbal de las personas. Hablar ruso es abrir las puertas de tu casa, por ejemplo. Hablar ruso, como hablar boliviano, muchas veces significa improvisar, significa informalidad, significa pasarse de la hora. ¿Qué te parece? Un poquito parecido a Bolivia, ¿verdad? No es el caso de Finlandia. Hablar en finlandés significa llamar antes de ir a visitar a cierta persona, estar hasta cierta hora, cosa que no se ve en Rusia. Hablar en finlandés significa que estás bastante limitado por las reglas sociales, reglas urbanas, cosa que no sería así en Rusia, donde la gente es mucho más sociable, es mucho más abierta, es mucho más familiar, ¿sí? Le gusta la palabra comunidad, la palabra socialidad, la palabra, ¿qué más? Grupo. Entonces, debe ser por los casi 70 años de socialismo, ¿no? Donde todas las cosas eran comunes, supuestamente, o se repartía para todos. Entonces, hablar el idioma o hablar en ruso no solamente poder repetir el idioma, significa compartir sus costumbres, significa hacer ciertas cosas que ellos hacen, no sorprenderse o juzgar aquello que es nuevo para ti. Por ejemplo, un impacto muy fuerte y tal vez desagradable y tal vez hasta pecaminoso para nosotros como bolivianos fue la primera vez que fuimos al sauna. Tú dices, ¿y qué pasó del sauna? También tenemos sauna en Bolivia. Lo sé, pero el punto es que aquí se dividen, por supuesto, en hombres, sauna para mujeres, pero todos entran desnudos, niños y grandes.
¿no? Entonces, imagínate, la Biblia dice que el niño no deberá ver la desnudez de su padre, y acá no les interesa para nada. Todos entran desnudos, ¿y quién tiene que entrar con ellos? El misionero. No sé cuáles son las costumbres de otros lugares. ¿Habrán cosas pecaminosas que no se deben imitar? Por supuesto que sí. Pero otras cosas que son más sencillas, son más culturales, tienes que hablar su idioma. Yo aprendí a tomar té aquí en Rusia, porque no hay reunión en la que no se tome té, un tecito. Siempre va a estar presente. Y tienes que hablar ruso. A mí no me gustaba el té, ahora me gusta el té. Hay una comida que se llama holodiech, que es piecitas desmenuzadas de carne de cerdo con una gelatina fría. Entonces, si en la casa donde vas te invitan, tienes que hablar en ruso. ¿Qué significa? Que vas a decir gracias, y aunque jamás lo hubieras probado, te lo vas a comer contento y sonriendo. Porque tienes que hablar ruso, tienes que hablar el idioma de ese lugar, que no consiste solamente en palabras, sino en la relación que tienes con esa gente. ¿Verdad? Entonces, tienes que prepararte, pero tienes que saber que nunca estarás suficientemente preparado para enfrentar de la mejor manera las diferentes situaciones que vivirás en el lugar a donde vas a ser misionero. Luego, recuerda, tienes que aprender a aprender. Siempre estar dispuesto y siempre ser lo suficientemente humilde para ser enseñado. Y recordar que delante de Dios todos somos iguales. Una de las tendencias de los misioneros es corregir aquello que suponen que está mal. Pero muchas cosas no están mal, solo son diferentes a las que aprendiste. Eso es sumamente importante. Los latinoamericanos, a través de los misioneros norteamericanos, hemos sido muy influenciados, y de repente tenemos una visión de lo que es la vida, una visión de lo que es la vida cristiana, una visión de lo que es, ¿cómo se llama?, el mundo occidental. Pero no va a funcionar para nada en el lugar en donde te vas a desarrollar. ¿Listo? El mundo ruso es muy diferente del mundo norteamericano, totalmente, y se parece un poquito al mundo sudamericano, ¿no? Entonces tenemos ciertos puntos a favor, en nuestro caso acá, que somos misioneros en Rusia. Bien, yo espero que estos cortos consejos te hubieran servido. Voy a estar pensando más sobre estos puntos y vamos a ver si los compartimos en un siguiente video. Pero recuerda, tienes que hacer la voluntad de Dios. Si has estado pensando demasiado tiempo, no es bueno, no es bueno. Si Dios es Dios y tú eres su hijo, tu única opción es decir, sí, papá, yo voy a donde tú me mandas. Si Dios es Dios y tú eres su hijo, y estás todavía pensándolo, estás pidiéndole plazos de 5 años, de 10 años, o suponiendo que vas a escuchar y obedecer cuando tú lo veas conveniente, estás viviendo en un error. Estás viviendo en un error. Siempre digo que Dios no es abuelo, Dios es padre. ¿Sí? Los abuelos apapachan, consuelan, malcrían, pero un papá no. Y si es papá y tú eres hijo, tu opción es decir, sí, yo voy a obedecer. Bueno, así que hasta este punto número 6, que el Señor te bendiga, conoce su palabra y tienes que recordar que el único motivo de salir a algún sitio, si te llamas misionero, es ir y hacer discípulos. Eso conforme lo que la Biblia dice. Si hay otros puntos de vista, otro entendimiento de misiones,
Yo no lo sé. Yo conozco uno y la Biblia dice, id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones. Bien, hasta acá un abrazo, un beso y vamos por la número 7.